Hola, es un placer estar aquí con todos ustedes. Bienvenidos, Emilio, don Jorge, Antonio, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí para eh, debatir este tema que ha traído a la mesa Emilio, ¿no? Para en esta mesa un domingo que, por cierto, aquí en Canarias tenemos una ola repentina de calor, o sea que nos ha llevado la temperatura hasta 31 de improviso, pero bueno. Aquí estamos. Y bueno, antes que de darle el pase a mi compañero Emilio para que él asuma las funciones de moderador, ¿no? Y de maestro de ceremonia, quisiera, y estoy seguro que mis compañeros lo van a compartir conmigo, dirigir unas palabras de afecto a nuestros hermanos de Valencia, de la comunidad valenciana en estos momentos, ¿no? Extender nuestro pésame a las familias de las víctimas y bueno, y esperando que todo mejore algo y nuestras oraciones están con ustedes. Ahora, bueno, sin más, entonces ahora le doy el pase a Emilio, Emilio Acosta, por supuesto, de Venezuela Provincial, para que él asuma las funciones de moderador, que en esto él tiene más experiencia que yo, ¿no? Adelante, Emilio. Muchas gracias, Efraín. Y bueno, hola, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo del punto del globo en donde nos estén viendo. Y sí, hoy vamos a tocar un tema muy polémico, ¿no? Lo que es la manipulación política de la historia. El día de hoy nos acompañan varios amigos de la casa de Venezuela Provincial. En primer lugar, vamos a presentar a Jorge Luis García Ruiz, quien es historiador y arqueólogo por la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña desde Texas. Bienvenido, Jorge. Hola, buenos días. ¿Preparado para hoy hablar de este tema tan polémico? Bueno, ya veremos a ver por dónde salen las cosas. Sí, bueno, muchos tiros por ahí. Y también nos acompaña nuestro amigo y cotertulio de Venezuela Provincial, el historiador sevillano, historiador por la Universidad de Sevilla, Antonio Moreno Ruiz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, buenas tardes, encantado de estar con ustedes, aunque sí es verdad que, como decía Efraín, pues estamos viviendo unos días de mucha desgracia, de mucho dolor. Lo que está pasando en Valencia, tanto la catástrofe que se ha sufrido, ¿no? Con esto de la gota fría o de la dana, como se quiera llamar, y todo lo que ha venido después, la verdad que, en fin, es una cosa detrás de la otra, pero bueno, aquí estamos, Emilio. Así es, Antonio. Preocupándonos, ¿no? Por toda la situación que está pasando en la comunidad valenciana y alrededores. Y bueno, ya Efraín, que dio sus palabras al principio, ya lo conocen. Él es investigador histórico y abogado por la Universidad Santa María de Caracas. Ha pues colaborado con diversos medios de comunicación, incluyendo la Casa Venezuela Provincial. Y bueno, y un servidor que es diplomado en Historia de España e Hispanoamérica por Fidesco, para que después los bolivarianos no digan que uno no tenga estudios, ¿no? Sin contar con los estudios universitarios. Efraín y Antonio saben más o menos eso, pero bueno. Así que, bueno, hoy, chicos, quería reunirlos, ¿no? Porque un fenómeno muy común dentro del movimiento hispanista son aquellos personajes que no son historiadores y se hacen pasar como tal, y en realidad son politólogos y tratan pues de manipular la historia, sobre todo de la monarquía hispánica, en base a sus intereses políticos. Quizás los casos más conocidos sean el del comunista Santiago Hermesillo y el peronista Marcelo Gullo. Y bueno, como he dicho en otras ocasiones al público, tienen que entender que los que ingenuamente piensan que gente como Hermesilla es solo un ensimismado de las ideas del comunismo, pero en realidad, pero su realidad es hispanista, pues salgan de ese engaño. Este individuo, como todo comunista, les vendería a ustedes con tal de implementar su sistema político, ¿no? Y están aprovechando el tirón del hispanismo para filtrar sus ideales marxistas. Es más, hasta el mismo Brigada Antifraude le dijo que no era hispanista, que era comunista e iberista, pero bueno, eso ya es otro tema. Y a estos personajes no les importa mentir y crear una leyenda negra en contra todo el mundo, ya sea el mundo anglosajón, germánico, etcétera. Eso sí, contra Rusia o China jamás los verás creando una leyenda negra, porque obviamente sus ideologías políticas tienen apoyos de esos regímenes, pero lo cierto es que esta manipulación de la historia llega al público mayoritariamente hispanista y cree en estas falsas versiones que buscan, como he dicho, infiltrar las ideologías políticas, sobre todo izquierdistas. Incluso vemos a estos personajes en públicos decirlo abiertamente,
que no son historiadores, que son politólogos, que no les importa mentir con tal de infiltrar sus ideas políticas y crear una leyenda negra, por ejemplo, anglosajona. A continuación veremos al mismo Santiago Hermesilla diciéndolo en la conferencia hecha por Héroes del Cavite en la ciudad de Cartagena hace unos años. Así que bueno, vamos a compartir el vídeo. Efraín. Okay. Está por aquí. ¿Lo ven? Ya. ¿Listo? ¿Vale? Vamos a darle play. Okay. Porque esto es una cuestión política. O sea, para mí, la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica. Es una cuestión política. Una pregunta te voy a hacer, Santiago. Tú... Vamos a es una cuestión política. O sea, para mí, la cuestión de la lucha contra la leyenda negra no es meramente una cuestión historiográfica. Es una cuestión política. Una pregunta te voy a hacer, Santiago. ¿Tú justificas, por ejemplo, la construcción de una leyenda negra sobre, por ejemplo, la historia de Inglaterra para contraatacar la leyenda negra de la historia de España? Buena pregunta. Pues sí, en algunas cuestiones sí. Evidentemente sí. Vale, vale. Sí. Y voy a explicar por qué. Pues eso no lo debería hacer ningún buen historiador. Ya, pero es que yo os vuelvo a repetir, yo no soy historiador, yo soy politólogo y yo estoy explicando cómo se utiliza desde el poder político la historia. Bueno, ya podemos dejar de compartirlo, Efraín. Sí, ya. Y empezamos con Ya. Jorge. ¿Qué opinión tienes de estas palabras, Jorge? Yo, Santiago ok. Hermesilla. Puedo empezar. Sí, desde luego no es lo que yo llevo diciendo bastante tiempo, que realmente estamos hablando de gente que dicen que son historiadores, pero luego no un historiador tiene otros intereses, otra forma de contar la historia y la verdad. Desde luego me parece lamentable, no ya que este señor diga lo que ha dicho, sino que cada uno es libre de decir lo que sea, pero yo lo que siempre he criticado son los palmeros que van con ellos. Para mí es mucho más grave el que haya una bola de gente enorme que les siga en sus redes sociales y todavía que les aplauda las auténticas barbaridades que dicen. A mí en concreto, pues en ese año no, pero en el año siguiente yo participé en Cartagena. Y a este señor pues se le ocurrió decirme que yo no tenía ni idea de historia. O sea, ya es el colmo, ¿no? O sea, que te venga un señor que ni tan siquiera es historiador, que está reconociendo públicamente que no es historiador y que te venga a decir que el historiador que sí está reconocido y titulado por la universidad, pues que no tiene ni idea, ¿no? Entonces, pues es que este tipo de cosas, la verdad es que a mí me dejan sin palabras, no sé cómo reaccionar, me quedo un poco en shock. Sí, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? De la manipulación política de la historia, porque quieren vendernos sus intereses políticos. ¿Qué opinas al respecto de lo que acabamos de ver, Antonio? Antonio se ha quedado congelado. O bueno, le damos el paso a Efraín. Bueno, yo puedo completar, entonces, si quieres, puedo completar lo del tema del... Ya sabes que a mí me han acusado de anglófilo en alguna ocasión, ¿no? Y lo que veo un poco también desproporcionado es esto que están intentando ahora vender, no ahora, de verdad ya hace unos años, pues es esa lucha entre anglosfera e iberosfera. Y realmente lo que están es desviando la atención sobre los verdaderos enemigos que tenemos en este momento de la hispanidad, pues que es la izquierda mundial. Que ya puede ser anglosajona o puede ser íbera, porque tranquilamente estos señores son representantes de esa izquierda española, ¿no? Hermesilla es comunista. Entonces, resulta sospechoso precisamente que sea un comunista el que nos venga a hablar de las bondades del hispanismo frente a la maldad del anglosajón, ¿no? Yo creo que lo que se está haciendo es desviar un poco también al verdadero peligro de la hispanidad, que es la izquierda mundial. Sí. Bueno, Antonio, habíamos visto el vídeo de Hermesilla, que ya lo hemos compartido varias veces tú y yo. ¿Qué opinas al respecto de este tema, ¿no? Y de cómo utilizan la historia para manipular e infiltrar sus ideas políticas? Sí, bueno, yo por encima, yo quisiera aclarar, Emilio, que tampoco quisiera personalizar en fulano o en mengano, ¿sabes? Que, en fin, que entiendo que es lo que tú dices, es una corriente, también como dice Jorge, que tiene sus palmeros,
pero que por encima de fulano, mengano, de H o B, es lo que hay detrás y ese tipo de manipulación. O sea, el tema de la leyenda, crear leyendas contra otros, creo que incluso es contraproducente, pero de unos y de otros, te quiero decir, porque hay otros que omiten datos. O sea, hay muchos que critican a Armesilla, pero se comportan igual o peor que él, aún en la otra orilla, ¿no? Y yo, para mí, ni una cosa ni la otra. No creo que sea cuestión de crear leyendas. Como bien dice Jorge, el historiador tiene que ser fiel a los hechos. Entiendo que todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, pero dentro de eso ser lo más objetivo posible, contrastar la documentación, meterse en el contexto, en fin, es todo un trabajo, ¿no? Y a ver, el politólogo, yo no soy especialista en ciencia política, lógicamente, pero yo digo también que un politólogo no tendría por qué mentir en teoría, ¿no? Aunque por desgracia en España tenemos una escuela de politólogos que no ha dado muy buen resultado, ¿no? Pero yo creo que van un poco por ahí los tiros, te quiero decir. Además, hay hechos que no me gustan, pues los omito, ¿no? Alguna vez lo hemos hablado con Jorge, se dice, por ejemplo, los ingleses terminaron a los indios. Eso no es cierto, en verdad. En Norteamérica, no voy a decir que los ingleses pues tuvieran una política parecida a la española, en su sentido fueron mucho más pasotas, pero sí es verdad, por ejemplo, en la misma guerra de independencia de Estados Unidos hubo indios realistas, ¿no? Luchando a favor de la corona británica, eso es un hecho. Podrá gustar más o podrá gustar menos, pero es un hecho. Y las políticas de exterminio vinieron después. Pero es curioso, como dice el historiador Tomás Perevejo, que yo la verdad le tengo mucha admiración, al final todos somos hijos del siglo XIX. Y la formación de los estados nacionales del siglo XIX trae una serie de hechos traumáticos. Fijémonos, por ejemplo, las revoluciones que hay en Europa a lo largo de todo ese siglo, ¿no? Que al final pues, acabamos en el siglo XX con 2 guerras mundiales. Pues en el continente americano, sobre todo en los países donde había mucha diversidad étnica, solo lo contaba también el historiador colombiano Álvaro Mutis, descendiente del famoso botánico Celestino Mutis, ¿no? Que en los países donde hay tanta complejidad étnica, o como lo queramos llamar, porque ya no sé cómo hablar para que no se ofenda a alguien, determinadas políticas causaron trauma. También pasó en Argentina y en Chile. Pasa que, claro, pues siempre... Entonces, bueno, también por otra parte, pana, veo... Yo no soy partidario de crear ninguna leyenda rosa, ¿vale? Pero también veo que la leyenda rosa española tampoco es que tenga mucho peso si uno lo compara con la leyenda negra o con la leyenda rosa de la independencia, ¿no? Pero aún así, y lo he hablado muchas veces con Jorge y contigo, yo no creo que nos beneficien absolutamente nada. O sea, te quiero decir, yo no sé esos que dicen, por ejemplo, no, España nunca tuvo esclavos. Eso es una solemne estupidez. Uno tiene que hablar en base a los hechos. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces los intereses políticos o politiqueros se contradicen con los hechos. Sí, bueno, quiero aclarar que los ejemplos que estamos poniendo el día de hoy con clips y Twitter y tweets, pues no son nada personal, sino simplemente son ejemplos de cómo se manipula la historia en base a las ideologías políticas, ¿no? Y bueno, hemos cogido 2 ejemplos que son muy conocidos a nivel del hispanismo hoy, ¿no? Nada personal contra ellos, aunque tenemos ideas totalmente diferentes, ¿no? Y sobre todo en torno al actuar, ¿no? Que es lo más importante. Bueno, Efraín, ¿qué opinas del video que acabamos de ver? De cómo quieren tergiversar la política y crear una leyenda negra en contra del mundo anglosajón. Bueno, sí, yo suscribo totalmente las palabras de don Jorge. No podía estar más de acuerdo con él, ¿no? O sea, y digo más, es que eso de la utilización política de la historia, ¿no? De la instrumentalización política de la historia, que es algo muy propio sobre todo de las ideologías totalitarias, ¿no? Y dentro de eso tienen matrícula de honor, por supuesto, el comunismo, ¿no? El comunismo, el marxismo-leninismo del cual es exponente este señor del CLIC. Bueno, si algo le encanta a los comunistas, a los marxistas, es utilizar la historia como instrumento político, ¿no? Como arma de propaganda, ¿no? Entonces, por eso no es de extrañar que dentro de su mente totalitaria, su mente marxista-leninista, él, por supuesto, lo ve como algo natural, como algo
perfectamente normal, ¿no? Tergiversar la historia y utilizarla con fines políticos, ¿no? Pero realmente eso de la leyenda negra, eso es algo que yo siempre he tenido en mi mente, ¿no? Que es que yo no soy partidario de ninguna leyenda negra, por supuesto. Y me parece que es algo realmente cínico, hipócrita y en línea con lo que dice Antonio, hasta contraproducente, que si uno va a luchar, va a denunciar la leyenda negra antiespañola, uno se va a valer a su vez de una leyenda negra contra cualquier otra rama de la civilización occidental, especialmente. Es que yo no creo en leyenda negra contra absolutamente nadie, ¿no? Contra ninguna cultura o civilización, sea la que sea, ¿no? Pero especialmente si es otra cultura que forma parte del mundo occidental, ¿no? Porque si algo yo creo que ha hecho bastante daño es el hecho de que en el mundo occidental nos hayamos fracturado y bueno, los europeos, que en principio eran los exponentes, los padres de la cultura occidental, los europeos y después por extensión sus hijos al otro lado del charco, que en el mundo occidental nos hayamos dedicado a matarnos entre nosotros mismos, ¿no? Y entonces, y todavía entonces haya quien pregone, predique que eso hay que seguir practicándolo con entusiasmo, pero yo no creo en leyendas negras ni contra anglosajones, ni contra españoles, ni eso. Entonces yo creo que es algo infinitamente perverso y por supuesto contraproducente, porque es que, como bien dice Antonio, cada quien tiene sus filias y sus fobias y tiene derecho a ellas, ¿no? Pero si tú te pretendes proclamar historiador, aunque sea investigador histórico y divulgador de historia, lo que tú tienes que hacer es recoger los hechos, recoger la historia, investigarla y tomar en cuenta tanto lo que esté a favor de tus tesis como lo que esté en contra de tus tesis, tanto lo que te resulta agradable como lo que te resulta desagradable. Lo que es totalmente inaceptable es eso de que tú lo que te conviene lo recojas, lo que no te conviene lo deseches, que exageres por aquí, que subestimes por allá y que en definitiva lo que hagas es manipular la historia, estirarla como un chicle y crear una versión falsa y torticera de la historia en beneficio de intereses políticos y sobre todo de la propaganda política. Eso a mí incluso me resulta asqueroso, si te soy sincero. Y entonces, por eso yo no puedo estar más en contra de eso y no me cansaré de decirlo. Estoy en contra de cualquier leyenda negra, no solamente de la que nos afecta a nosotros, sino también de la que afecta a otras culturas o civilizaciones, porque a fin de cuentas, así como la hispanidad aportó bastante a la construcción de Occidente y de la humanidad, también lo hizo la cultura anglosajona. Sería de necios negar sus contribuciones, como por ejemplo en cuanto a la construcción de la democracia liberal, de la industrialización, del capitalismo de libre mercado. Entonces, cosas, bueno, que por supuesto a un comunista le parecen absolutamente nefastas, pero que a nosotros los que creemos en la libertad y el desarrollo y la prosperidad nos parecen grandes contribuciones positivas a la humanidad. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Efraín. Es más, tú y yo que hemos vivido lo que es un régimen, digamos, dictatorial, cómo manipulan la historia, ¿no? Tratan de cambiarla para poder, pues, dominar al pueblo en general, ¿no? Y también se ha visto en la historia cómo, por ejemplo, el Tercer Reich quería vender una historia alternativa a la realidad, ¿no? No sé si quieren agregar algo, Jorge, antes de ver el próximo clip, aunque creo que Antonio tiene problemas con la conexión, a ver si no se puede recuperar para que él esté a tiempo de ver el próximo clip. ¿Quieres sí, parece que Antonio está con algún problema, ¿verdad? Yo sí, estoy de acuerdo con Efraín. Le pediría a Efraín que me quitase el don de delante, porque estamos entre amigos. Estamos entre amigos y me cohíbe. Entonces, bueno, aparte de eso, sí, de acuerdo con él en todo. Estamos creando, para combatir una cosa, estamos creando otra que es incluso peor. Y entonces esa es una de las bases de la desinformación.
Lo que está haciendo ahora mismo, podemos poner un ejemplo claro, que es el régimen este de Putin en Rusia, pues es saturar de información falsa todos los medios. Y entonces ya uno no sabe ni qué creer, ni qué es la realidad, ni qué es lo falso. Y eso es básicamente lo que se puede llegar a conseguir con un intento de fabricar una leyenda negra de unos supuestos enemigos para defendernos de nuestra propia leyenda negra. Yo nunca he creído en esto, la verdad. Lo que mejor nos puede funcionar es que siempre digamos la verdad. Y sea cual sea, en el caso de las Américas, por ejemplo, que es lo que yo trabajo, pues una vez que tú dices la verdad y reconoces lo que se ha hecho mal, pues ya le dejas sin armas, al contrario. Así es la forma de actuar. Y entonces es cuando tú sacas tus verdades. Y entonces eso te hará libres, o sea, el utilizar la verdad te hace libres. Lo que no te la hace, pues es el sacarse unas mentiras de la manga para una supuesta, ¿cómo decirlo? Una supuesta, por el grupo, ¿no? Por la defensa de los ideales. Pero ¿qué ideales? Son los tuyos propios, no son ni tan siquiera los de la hispanidad. Lo que estás defendiendo es entre otras cosas, el hacerte famoso, el tener unos intereses espurios, de sacar algún dinero de algún sitio, de eso es lo que se está tratando esto, no se está tratando de otra cosa. Porque yo, como a mí ya me conocéis, por eso quizás os tengo como amigos, pues porque lo que yo defiendo es que aquí lo importante es el mensaje, nunca es el mensajero. Entonces, el querer ganar dinero con defendiendo la verdad, pues bueno, oye, a nadie le amarga un dulce, si nos cae dinero, fenomenal, pero lo que no puedes hacer es que ese sea tu principal objetivo. Y eso es lo que yo estoy viendo que están haciendo no uno ni dos, sino bastantes. Y yo, que ya ha llegado Antonio Moreno, pues le cedo la palabra, seguro que tiene algo que añadir. Es que me va a regular la conexión. Sí, bueno, antes de ir con el próximo clip, Antonio. No, bueno, yo bastante de acuerdo en líneas generales. O sea, yo pienso que la historia de España era suficientemente rica y compleja como para defenderla, ¿no? Incluso, como dice Jorge, los hechos que puedan parecer más negativos, pues siempre hay hechos positivos que priman. El tema de la desinformación es interesante porque aquí estamos también saturados, ¿no? Además, estamos viviendo unos días que un escándalo tapa otro, y es lo que dice Jorge, llega ya un momento que uno no sabe lo que cree. Y luego también pasa otra cosa, yo creo. Es como dice una amiga mía peruana, que como te ven, te tratan. Te quiero decir, muchas veces en YouTube la gente se arma una cosa sobre, como si al resto del mundo le importáramos mucho. O sea, te quiero decir, cuando es la misma España además la que está promocionando esto, ¿no? Entonces muchas veces, en vez de buscar no tantos enemigos exteriores, que por supuesto los tuvimos en el pasado y los podemos tener en nuestros días, yo creo que es lo que dice Jorge, y lo dijo en Sevilla, tenemos que arreglar primero la casa adentro, ¿no? Que ahí está la clave. Porque si nos ven la imagen esta lamentable que estamos dando al mundo, con esto que está pasando en Valencia, por ejemplo, ¿no? Con la gestión que se está haciendo de esto, ¿no? Y nos ven, pues, que nosotros mismos somos los que promocionamos, esparcimos y hasta financiamos el odio contra nuestra historia, contra nuestra cultura, pues ¿qué va a pensar el resto del mundo? Porque es que algunos empiezan a decir, no, es que tenemos que aliarnos con China. Vamos a ver, ¿tú en qué mundo vives, muchacho? Espera. No sé, Sí, creo que por ahí va la... Sí, un país donde no existen libertades individuales prácticamente, en China. Claro, pero como si además se contara algo, para, como si, verás tú, es que muchas veces, a lo mejor la gente se hace muchas películas en la cabeza, creo yo, muchas veces. Sí, la desinformación, como estamos hablando, de la manipulación, no solo de la historia, sino también de los hechos actuales, pues está en boga. Pero algo tenemos que tener claro, es pues saber que la hispanidad no va de ideología política, sino es algo cultural que nos une, que va más allá de la política, ¿no? Pero bueno, vamos a ir al siguiente clip y la primera persona en analizarlo va a ser Efraín por el turno de palabra, ¿no? Y el día de hoy, otro de los personajes que se presenta como historiador, pero no lo es Marcelo Gullo, ¿no? Que trata de vender su ideología política peronista de la insubordinación fundante, que hay que decirlo, fracasó en venderla en Argentina y Brasil, luego fracasó también vendiéndola al régimen chavista en Venezuela y a Evo Morales en Bolivia, y ahora viene a España a tratar de infiltrar su política de la insubordinación fundante con ayuda, eso sí, de Rusia y de su amigo Alexander Dugin,
curiosamente, esa Rusia que propaga la leyenda negra a través de sus medios de comunicación como RT y que apoya el separatismo catalán con tal de debilitar a España y Occidente. Pero bueno, aquí vamos a ver a continuación un vídeo de cómo manipula la historia con tal de enfrentar su teoría política de la insubordinación fundante, que hay que decirlo, está en contra del libre mercado y a favor del proteccionismo, diciendo que, bueno, que la monarquía hispánica se quedó sin industria, que España se quedó sin industria porque Carlos V y Felipe II eran unos inútiles abanderados del libre comercio y la industria, ¿no? Y bueno, y encerró a América en el monopolio obligándola solo a comerciar con España, una falacia total, hay que decirlo, ¿no? Disparata, porque hubo siempre industria peninsular, sobre todo recordémonos, chicos, en el siglo XVIII, ahí están las fábricas de cerámica de Talavera de la Reina o las reales fábricas de sedas, de tapices, de cristalería o de tabaco, como la que había en Sevilla, ¿no? Y es que con la invasión napoleónica es que los ingleses y los franceses destruyen toda esta industria, ¿no? Ya si estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y en cuanto al monopolio en América, el monopolio fue creado por causas militares principalmente, por eso se estableció el régimen de galeones para protegerse de los ataques de piratas de Inglaterra, Holanda o Francia, y el monopolio en mínima parte significó la dependencia comercial hacia España, pero produjo en cambio industrialmente la autonomía de América. Eso sí, no toda América española fue incluida en el monopolio, podían comerciar los virreinatos entre ellos con previa autorización, incluso con países aliados que no eran parte de la monarquía hispánica. Recordemos que Chile podía comerciar libremente con México, Canarias desde la conquista tuvo comercio con las Indias españolas, e inclusive había territorios como el Río de la Plata que podían comerciar con países extranjeros, ¿no? A finales del siglo XVIII, cuando el monopolio no tenía sentido por el volumen de comercio tan grande y militarmente no había necesidad, el rey Carlos III en 1778 pues firma el decreto de libre comercio con América, abriendo así todos los puertos del imperio, con algunas restricciones lógicas como no comerciar con países enemigos cuando hay guerra, ¿no? Pero veamos el video de Marcelo Bullo, ¿no? Y le damos el pase a Efraín. Vamos a compartirlo. No sé si se ve, Efraín. No, ya, un momento. No, todavía no sale aquí en el panel. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, vale, vamos a darle play. Acontece que España va a encerrar a América en el monopolio. Es decir, la América española, no va a poder comerciar sino con España. Pero hay dos acontecimientos importantes que tenemos que comprender. El primero es que, muerta Isabel la Católica, asumiendo la regencia del Reino de Castilla, Fernando, trata por todos los medios de que su nieto, un nieto nacido fuera de España, quien va a ser Carlos I, no sea rey de España. Cuando Carlos I es rey de España, el proceso de industrializador que había comenzado Isabel y Fernando queda absolutamente disuelto. Es una especie, si ustedes quieren, de gran Martínez de Oz, Carlos I. Va a destruir la protección industrial que favorecía el artesanado español para favorecer a sus compinches protoindustriales de Flandes, de los Países Bajos, de lo que hoy es Holanda y Bélgica. Y entonces, cuando le sucede a su hijo, Felipe II, cuando América va a quedar encerrada en el monopolio español, España ya es un país desindustrializado, un país que no tiene industria. Entonces, todo aquello que quiera vender América tiene que comprarlo en los Países Bajos, tiene que comprarlo en Génova, tiene que comprarlo en Venecia y más tarde en Inglaterra. Bueno, ya podemos dejar de compartir. Sí, ya. Y tienes el turno de la palabra, Efraín. Bueno, para empezar, yo tendría que decir una cosa porque a muchos incautos les puede ser muy polémico, ¿no? Pero tengo que decirlo así, que para mí una persona que se presume
o se vende como inteligente, como culto, como instruido, como sabelotodo y además como juez de la moral, que alguna vez haya mostrado simpatías por que alguna vez haya mostrado simpatías por Hugo Chávez y por el régimen chavista, ya para mí eso es una persona que ha quedado desacreditada, descalificada totalmente, ¿no? Porque yo puedo eventualmente absolver a una persona supuestamente ignorante, la podía absolver de esa culpa, ¿no? Pero alguien que se vende como muy culto, que va de intelectual y que alguna vez haya mostrado simpatías o apoyo a Chávez y al régimen chavista, para mí queda descalificado, ¿no? Pero dicho eso y aparte de eso, claro, es que el problema es, claro, cuando tú empiezas a hacer manipulación de la historia, porque, ok, tú me puedes presentar a mí hechos y podemos discutir sobre hechos y entonces podemos entrar a investigar cifras, hechos objetivos, antecedentes, buscando en las fuentes primarias, oyendo opiniones de diferentes estudiosos de la historia, etc. Pero cuando tú lo que vas de entrada es simplemente a tomar lo que te conviene para tratar de confirmar tus tesis políticas, tus tesis ideológicas y haces una manipulación de la historia, ¿no? Pues sencillamente yo contigo no te concedo ningún crédito, ¿no? Yo creo, claro, como tú bien dices, este señor lo que defiende unas tesis que aparte, bueno, eso de lo que yo he leído de sus teorías, a mí me parece un disparate, sinceramente me parece todo un disparate para atrapar incautos o para convencer a frikis, ¿no? Pero aparte de eso, que él va en la línea, como tú dices, de defender siempre el estatismo, el estatalismo colectivista o eso, en contra de, cuando precisamente la clave de que, por ejemplo, a partir del siglo XVIII, precisamente los anglosajones, primero los británicos, después los estadounidenses, hayan tomado la delantera en el mundo occidental, es porque fueron los más rápidos y los más eficaces a la hora de adaptarse a los procesos del libre mercado, ¿no? La economía del libre mercado es la que explica el triunfo, el éxito económico del imperio británico y después de los Estados Unidos, ¿no? Y el libre mercado ha sido lo que ha permitido que gran parte de la humanidad, por primera vez en su historia, haya tenido una calidad de vida muy superior, ¿no? Que le haya permitido efectivamente salir de la pobreza, ¿no? Entonces, cuando tú ves que hay una persona que lo que defiende es en el fondo es una ideología de corte totalitario que va en contra de, que aborrece, que odia con pasión todo lo que huela a liberalismo, especialmente el liberalismo económico, libre mercado, pero también el liberalismo político, y por eso se derrite ante cualquier régimen totalitario que vaya en contra de la libertad, y por eso precisamente te da lo mismo el fascismo que el comunismo, sin olvidar que el fascismo es el hijo bastardo del socialismo marxista. Entonces, y eso explica que hayas aplaudido a un canalla como Chávez y su comunismo bolivariano, entre comillas. Entonces, pues sencillamente no, es una persona que yo creo que es nefasta, ¿no? En sus planteamientos, en su discurso. Y lo que es lamentable, bueno, es que se haya convertido en vaca sagrada, en profeta del hispanismo, ¿no? Y cuando, dicho sea de paso, a mí no me gusta la gente que pontifica, ¿no? A mí no me gusta que pontifiquen, porque además los profetas están en el Antiguo Testamento y los apóstoles están en el Nuevo Testamento. Ya eso se acabó y se cerró la línea de producción. Ya yo no creo en profetas ni existen en los tiempos modernos, ¿no? Entonces eso de profetas y vacas sagradas a mí también me da bastante repelús. Bueno, Jorge, es tu turno. ¿Qué opinas de todo esto que señala Marcelo Gullo, de que España quedó su industria arrasada, ¿no? Y el monopolio prácticamente no dejaba comerciar sino solamente con la península, al continente americano?
Bueno, de entrada quizás lo que impresiona un poco es mira, es que me sale solo la palabra inglesa, el stage, el cómo han preparado todo para esa entrevista, ¿no? Una mesa ahí, como si fuese casi Cervantes, que está escribiendo. El escenario, sí. El escenario, eso, es un poco, no sé, te da un poco de grima, la verdad. Siendo un poco, diciendo un eufemismo. Pero bueno, en cuanto a lo que es el contenido, yo lo que no entiendo es cómo se puede plantear que España se quedó sin industria cuando en el siglo XV, estamos hablando, en el XVI, ¿en cuándo se quedó? Sí, lo que va de Isabel a Felipe II en este periodo. Claro, no, según esta gente, según estas teorías, pues España no hizo nada. ¿Y cómo mantuvo un imperio entonces? Es que lo que no se tiene en cuenta es que Carlos V, pues tenía, España poseía en ese momento Flandes, poseía Génova, poseía parte de Italia, poseía parte de América, y entonces ese intercambio entre esos nuevos países que surgieron en el 19, pues en ese momento era un intercambio nacional, era entre las distintas provincias del imperio, o sea, plantear que lo que ocurre es que en España nunca ha habido gente para mantener industria. Es que esa es otra, la escasez demográfica que tenía España y que no hacía más que mandar gente para otros sitios, pues ese es el gran problema. Es que en el momento en que se echan definitivamente a los musulmanes de España, se tiene que repoblar con artesanos alemanes, franceses y de otras partes de Europa, porque en España no hay gente. O sea, no es una cuestión de que los austrias llegasen y dijesen, bueno, ¿sabes qué? Que mira, venga, vamos a... Como si fuese un concepto moderno, ese concepto moderno, ¿verdad?, de que hemos hecho en la actualidad y hemos dicho, venga, pues toda la industria a China y entonces nos dedicamos solo a los servicios. Pero en el siglo XVI, por favor, ¿cómo podemos plantear ese tipo de conceptos? O sea, es que, vamos, en una sociedad que es plenamente agraria, hasta la revolución industrial que tiene lugar muchos siglos después, ¿cómo puedes plantear eso? O sea, en ese momento, claro que había industria. Y tenemos la industria del cristal en Segovia. Y tenemos industria por todas partes en España. O sea, las casas de la moneda, que son industriales, con maquinaria. Claro, que resulta que se empezaron a construir los barcos en La Habana. Pues claro, porque en España ya no quedaban árboles para construir los barcos y entonces nos los llevamos a donde hay árboles, que es en América, en La Habana. O sea, es que es de un despropósito tal. Dar estas ideas teóricas como si fuese la verdad absoluta y como si todos los demás fuésemos estúpidos, no sé, ya es que llega un momento en que dices, bueno, aquí estamos. Y yo lo que critico no es él, porque él está haciendo lo suyo, él está a su tema, ¿verdad? A su interés. Pero es que esto haya calado tan hondo en una sociedad como la española. Ahí se demuestra claramente lo que es el nunca serás profeta en tu tierra. O sea que sí, claro, todo esto que nos ha llegado porque son gente de fuera. Si fuesen españoles no se les haría ni caso directamente. Pero claro, como ya desde el principio se dijo, no, es que fíjate, un americano lo que está diciendo, pues ya nos lo tenemos que creer. Bueno, pues no siempre que dicen algo bonito sobre nosotros hay que creérselo, ¿no? Porque a veces si es una trola como un castillo de grande, pues entonces ya tienes que ponerle un límite. Entonces, que venga esto, que España se quedó sin industria porque Carlos V y Felipe II eran unos inútiles abanderados del libre comercio. Y entonces, ¿cómo se come eso cuando también critica a los Borbones? Que los Borbones eran la decrepitud del imperio español y entonces o sea, tienes el mayor imperio que ha existido hasta la fecha. En importancia, en cambio histórico de la humanidad, y resulta que son todos unos incompetentes. Pues los habría más y los habría menos, pero en algún momento alguien tuvo que hacer algo bueno para que eso se mantuviese durante 300 años, ¿no? Digo yo. Pero bueno, pues así estamos con esta serie de mesías que nos han llegado y que hacen muchísimo más caso a ellos que al que de verdad está aportando datos, porque yo en ese vídeo que me habéis pasado, quitando la escenificación, no he visto ninguna prueba, ni ningún documento, ni ningún dato. Y ya sabéis que yo sin documentos no voy ni al baño. Pero bueno, chico, no sé. Igual estoy yo equivocado, ¿no? No sé. ¿Tú qué opinas, Antonio, de la desindustrialización de España en el siglo XVI y cómo ha calado esto dentro de los mismos hispanismos?
Sí, no, bueno, yo dentro de, como te digo, de no personalizar y demás, me parece un despropósito, no tiene nada que ver con la historia. Sí es verdad que, por ejemplo, en la Guerra de los Comuneros, pues hay unos años donde Carlos I, que estaba en mil cosas a la vez, y al final tú sabes que se dice, que mucha barca y poca prieta, pues a la península llega una serie de déspotas flamencos y alemanes que lían la de Dios es Cristo y una guerra civil, se produce una guerra civil, la guerra de las comunidades o la guerra de las germanías en la corona de Aragón, pero de ahí a negar que en España hubiera industrialización y hubiera movimiento económico, en fin, eso no tiene ningún sentido. Pero fíjate que es curioso, que me llama la atención porque muchas veces entre algunos que se dicen hispanistas lo que prima es una especie como de paraíso en la tierra ostracista, y en el siglo XVIII, a partir del 1700, llegan los malvados Borbones y destruyen ese paraíso. Entonces me llama la atención, parece que el discurso se va amordando según convenga, ¿no? Porque, por ejemplo, Jorge siempre dice que el siglo XVIII es el siglo de oro de la América española, ¿no? Y si algo tiene esa época, por ejemplo, es de expansión territorial y expansión económica. Desde el mismo Felipe V, lo que se trata es de asegurar los territorios y expandirlos, ¿no? Y sacarle partido en general, incluso regiones pobres, como la península pasó con Cataluña. El crecimiento económico catalán proviene del proteccionismo borbónico. O sea, antes los catalanes emigraban. De hecho, Sevilla estaba llena de catalanes, todavía está la Hermandad de Montserrat, que se funda en el siglo XVI por comerciantes catalanes de lienzos, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí me llama la atención es eso, pana, de cómo, porque para muchos, pues, la época de los Austrias, pues, fue, no sé, un paraíso, ¿no? Y también el tema que ha dicho Jorge de los anacronismos, o sea, te quiero decir, muchas veces juzgamos a los Austrias, los Borbones, como con un concepto, digamos, nacionalista moderno. Te quiero decir, las monarquías del antiguo régimen no funcionaban así. Carlos I, qué sé yo, o Fernando VI, ellos eran reyes en Castilla, como lo queremos llamar, pero no porque los Austrias fueran alemanes, los Borbones fueran franceses. Porque de los Borbones siempre se dice mucho, no es que eran franceses, pero de los Austrias yo nunca escucho, no es que eran alemanes. Entonces, entre eso, los anacronismos, el además querer darle la vuelta a las cosas con la mentalidad del siglo XXI, yo lo que creo que al final uno acaba confundido, y si un problema tiene nuestra historia es la incomprensión. Muchos compatriotas nuestros y muchos hispanoamericanos también, es que nos han creado tal cacao en la cabeza que no comprendemos bien. Hay muchas cosas que se nos escapan. Eso yo, por eso te digo que yo veo ahí una serie de cosas que no es solo fulano o mengano, sino que es toda una corriente que nos lleva arrastrando demasiado tiempo. Sí, totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y vemos que también en América hubo desarrollo protoindustrial, por no llamarlo industrial, ¿no? La industria de los telares, por lo menos en el Tocuyo, en Venezuela, fue muy, digamos, productiva. Inclusive se llegó a exportar al virreinato del Perú, para nada más nombrar una sola, ¿no? Por no seguir hablando de este tema. Pero bueno, vamos a ir al próximo clip. Y bueno, Marcelo Gullo quizás quiera a veces engañar a la gente, ¿no? Pero de vez en cuando se quitan la careta, y sobre su libro Madre Patria dijo, citamos sus propias palabras, abrimos comillas, una lectura geopolítica, y que, abrimos comillas, el libro no es un libro de historia, es un libro que se basa en la historia para explicar el presente y cambiar el futuro, porque si no es como ir a un museo, a mí no me interesa ir a un museo a ver cuadros, yo lo que quiero es cambiar la historia. Fin de la cita. Esas son las propias palabras de Marcelo Gullo. Sí, de vez en cuando se quitan un poco la careta, ¿no? Y un historiador que tiene bien estudiado a Gullo es Alberto Bravo, quien en la red social X dice que Gullo es un personaje que hace un mal tremendo y ha construido un relato falso en su totalidad. Desde luego, no es historia lo que hace, sino reinterpretaciones del pasado con fines políticos espurios, lo mismo que los nacionalismos vascos y catalán. Pero veamos otro ejemplo de su manipulación histórica a continuación. Vamos a ver este clip donde señala un bulo que es, digámoslo, muy conocido a nivel mundial.
que es que España perdió su flota en 1588 con la Armada Invencible. O sea, vemos a alguien que lucha supuestamente en contra de la leyenda negra, pero te mete este gran bulo de que España perdió la flota con la Armada Invencible, ¿no? Y como dice Don C, Gullo sugiere que la derrota de la Armada Invencible dejó a España sin flota para custodiar su imperio, lo cual es mentira. Aunque el lance no salió según lo previsto, España no quedó indefensa ni sin flota y regresaron la mayoría de los barcos y poco después ocurrió el episodio de la contraarmada, ¿no? Con victoria española. España siguió siendo la primera potencia naval durante varias décadas más, así que bueno, vamos a compartir el vídeo para que podamos observarlo bien y es este que vamos a ver aquí a continuación. ¿Se ve? Aquí está. 1588. 1588, la derrota de la Armada Invencible. Es decir, esa gran expedición marítima, ese gran ejército español, Felipe II, para terminar con esta guerra de baja intensidad que Inglaterra le está haciendo, esta guerra no declarada de Inglaterra a España, esta Armada Invencible que Felipe II manda a combatir contra los ingleses es completamente distinta. Las tormentas, la impericia del comandante español, no nos interesa saber ahora el porqué, hacen que se produjo una gran paradoja. España es el imperio más grande del mundo, el imperio de los océanos, pero no tiene flota con que custodiar. Bueno, dejamos de compartir el vídeo. Y curioso lo que dice, ¿no? España, digamos que el imperio que rige los mares, pero no tiene flota para proteger su territorio. ¿Qué opinas al respecto, Efraín? Bueno, mira, es que son cosas tan absurdas, porque si tú tienes en cuenta que desde que ocurre esto de la Armada, bueno, de la llamada, mal llamada o llamada, como sea, Armada Invencible, desde que ocurre esto hasta que se produce la debacle del Imperio Español, transcurren más de 2 siglos. Entonces, o sea, en 2 siglos España fue incapaz de reconstruir su flota, o sea, no pudo construir barcos en esos 200 años. O sea, es una cosa que a simple vista no hay que ser muy inteligente ni hay que ser muy conocedor de historia, ¿no? Es cualquier persona con un mínimo de inteligencia, vuelvo y repito, aunque no conozca mucho de historia, sacará cuenta, ¿no? No es tan difícil. Tú dices, el imperio más poderoso de la Tierra tuvo más de 200 años y en esos 200 años no pudo reconstruir su flota y tener una flota todavía mejor, ¿no? En 200 años. ¿Y qué hacían con las riquezas del imperio y tal? O sea, eso pero es que es por supuestísimo que es absolutamente absurdo, no es absolutamente falso, porque cuando tú escuchas, a mí que me gusta escuchar mucho, porque yo tengo la suficiente inteligencia, suficiente sentido común para escuchar con humildad a personas que saben mucho más que yo según qué tema histórico, ¿no? Y a mí me encanta, me confieso fan de los podcasts donde se habla de historia naval, ¿no? Porque ahí hay gente que, por supuestísimo, que sabe muchísimo más que yo, ¿no? Entonces, cuando tú escuchas a expertos como Guillermo Nicieza y otros por el estilo, cómo te relatan el poder naval enorme que tenía España en el propio siglo XVIII, ¿no? En el siglo XVIII el poder naval de España era inmenso, ¿no? Y no era que solamente que competía con el de Inglaterra, sino que lo superaba, ¿no? Y solamente fue como dicen estos mismos expertos historiadores navales, no fue sino hasta finales del siglo XVIII cuando el poderío naval español empieza a dar señales de rezago, ¿no? De que se empiezan a quedar rezagados, porque en las últimas décadas del siglo XVIII sí que hay un momento en que no se empieza a renovar suficientemente la flota, ¿no? Se quedan un poco rezagados respecto a Inglaterra, pero eso es a finales, a los últimos años del siglo XVIII, ¿no? Y claro, luego a comienzos del siglo XIX sabemos lo que ocurre, pasa la batalla de Trafalgar y todo esto, pero hasta finales del siglo XVIII, desde luego que España era la potencia naval seguramente dominante del mundo, ¿no? Entonces,
¿cómo va a decir una persona semejante chorrada? O sea, es una persona que te delata simplemente como un pseudohistoriador, ¿no? Que tú vas a decir, no, porque se acabó la flota española en el episodio de la llamada Armada Invencible, y después de eso estuvimos 200 años tocándonos no sé qué, sin hacer absolutamente nada y dejando que los demás dominaran el mar, ¿no? Es algo que no resiste el más mínimo análisis riguroso. Jorge, para ti, un divulgador histórico que saca este bulo y que ya ha sido demostrado y desmontado montones de veces de que no fue así, que España perdió su flota durante la Armada Invencible, ¿qué consideración te deja? Hombre, pues consideración. Mira, es que esto pasa mucho. Los que tenemos que leer mucha bibliografía, muchos libros, ¿verdad? Ya te das cuenta que en la mayoría de los libros quién ha copiado y quién ha hecho un trabajo original, ¿verdad? Y además te das cuenta en la página 2, ¿no? Justo detrás de la introducción. Y con esto yo creo que ejemplifica perfectamente. O sea, cuando tú agarras un libro y dices, venga, vamos a leer este libro, y ya desde las primeras páginas ya estás viendo gazapos enormes, dices, pues el resto del libro lamentablemente va a tener que ser igual, ¿verdad? Va a tener que tener estos errores de bulto y de falta de fiabilidad, ¿no? Si ya te vas a comprar el coche y ya en el mismo concesionario se queda calado, pues dices, ostras, ya mal vamos, ¿no? Mal vamos. Entonces, pues no sé, es que y la verdad es que no ha sido uno solo, es que son varios, o sea, porque todos somos humanos y todos podemos cometer errores. Y entonces, mira, a mí me hicieron una corrección no hace mucho sobre un tema que figuraba en mi libro, un par de líneas, y tuve que modificar un par de líneas. Era sobre Nuño Beltrán de Guzmán. Y eso fue porque saqué una bibliografía, un documento que estaba erróneo y me enseñaron otro documento correcto. Eso nos puede pasar a cualquiera. Un error lo comenté. Pero cuando tú estás cometiendo error tras error y muchos son de tamaña de bulto, entonces ya dices, bueno, pues vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿no? Quizás hay que dedicarse a otra cosa, a la política. Quizá se tienen que dedicar a la política, a analizarla. ¿Son politólogos? Pues que se dediquen a la política, porque lo que es en la historia, imposible. Y es que no han sido unos, que son tremendos, porque se trata de magnificar, por ejemplo, ya habréis visto los últimos vídeos que he andado sacando yo sobre el tema del canibalismo, de todo esto. En los enigmas del tiempo, les recomendamos a la gente que los vea. Sí, pues todo basado en documentos, pero ya es suficientemente grave todo esto como para tener que magnificarlo aún más. ¿Con qué sentido? ¿Con qué razón? Porque claro, esto lo que hace es desprestigiar a todos. Es lo que os decía al principio, que si tú llenas todo el conocimiento, lo llenas de basura, pues llega un momento en que no sabes cuál es la verdad y cuál no lo es, ¿no? Y esto pasa, sí, en lo alto de la pirámide de los aztecas moría mucha gente, morían anualmente. Pero que digas que en un solo año mataron a 82.000 personas, pues a lo mejor nos estamos excediendo un poquito, ¿no? Yo solo lo dejo ahí. A mí me parece un poco exagerado. Y luego es que es lo que llevamos hablando desde el principio de este programa, pues es que lo que ha utilizado es esto me interesa, esto lo uso, esto no me interesa, pues esto lo dejo de lado. Y la verdad es que precisamente contra eso es contra lo que hemos estado combatiendo todos estos años contra la leyenda negra, porque la leyenda negra se basa en eso precisamente, es en utilizar solo las cosas que son negativas y no utilizar las positivas. Y ahora queremos hacer al contrario, pues no lo veo yo muy inteligente. La verdad es que en cuanto venga uno un poco preparado, nos va a sacar los colores. Y bueno, pues esto es básicamente los vídeos que estás compartiendo. Es algo, pues no sé, es que como que venga a decirnos que somos desde dentro, pues ya sabemos que desde dentro somos los propios españoles, somos los culpables de la leyenda negra, y me incluyo por corporativismo español, pero no porque yo sea precisamente un negro legendario, pero que se nos venga a sacar como prueba de todo esto, que Madrid se llenó de obras teatrales en contra del propio gobierno, o sea, del propio país,
y que eso es la causa de que... Pues oiga, mire, me parece que está cogiendo todos los temas con poquitas pinzas, ¿eh? No sé, es que no, para mí no tiene credibilidad ninguna, lo siento. Y esto me están dando palos por todos los sitios cada vez que digo algo de esto y no sé ni por qué estoy en este programa, la verdad. Porque me van a hacer muchos más. Pero... No, a todos nos va a caer muchos palos, pero yo creo que... Yo ya he abierto el paraguas. Yo ya he abierto el paraguas, ¿sabes? Porque sé que me van a dar cada vez que he dicho algo, oye, que a lo mejor esto está mal, pues me han dado por todos lados, porque claro, lo que diga el Mesías, va a la Biblia y es imposible de cambiar, ¿no? Oiga, pero se está metiendo la pata hasta el fondo, hasta aquí, la está metiendo. Pero bueno, pues lo que os digo, abrimos paraguas. No, y es algo muy importante que también Alberto Bravo, el historiador, lo señala. Tú ves la obra de Marcelo Gullo y los pies de páginas no tienen ninguna fuente primaria. O sea, se nota que no va al archivo a investigar los documentos, ¿no? Pero bueno, es el turno de Antonio. Antonio, ¿no crees que todo esto hace daño al movimiento hispanista en el fondo? Sí, no, y concretamente lo de la mal llamada Armada Invencible, que es algo que nos comen a la cabeza durante generaciones. O sea, mis padres que nacen en los años 50 ya tenían eso en la cabeza, ¿no? Y son generaciones enteras que hemos crecido con el mito de la Armada, de la mal llamada Armada Invencible, y no sabíamos quién era Blas de Lezo, no sabíamos quién era Bernardo de Galvez. Se nos ha inyectado una mentalidad derrotista, ¿no? Y una mentalidad pesimista contra nuestra propia historia. Y sí, no, definitivamente mi respuesta es afirmativa, pero tanto de unos como de otros, pana, porque yo escucho en la supuesta vertiente contraria algunos, pues poco más o menos, que los ingleses son seres de luz, ¿no? Que lo han hecho todo absolutamente bien, que nos quieren mucho los españoles, que nos dan muchísimo dinero. Incluso gente que he escuchado defendiendo que Gibraltar siga como está, ¿no? Cuando Gibraltar además sigue siendo, pues, un emporio. Sí, Fernando Díaz Villanueva, para decir el nombre. No, yo no digo nombre, pana, yo no, ¿verdad? No, porque no son tanto nombres como corrientes, ¿no? O por ejemplo, se habla mucho del libre mercado, pero cuando la guerra del opio, eso lo evitamos porque no nos interesa, ¿no? Para nuestro discurso. O vimos de Gibraltar, las barbaridades que le hicieron a los irlandeses, ¿no? O el papelito en la guerra de independencia de las repúblicas americanas, que el libre mercado, con perdón de la expresión, se la sudó 3 kilos. O sea, ahí impusieron un modelo económico, ¿no? De repúblicas bananeras, literalmente, igual que a muchos sitios donde les ha interesado. ¿Qué te quiero decir con esto? Que claro, es lo que decía Jorge y lo que hemos dicho muchas veces, los intereses politiqueros más que políticos no casan muy bien con la complejidad de los hechos. Y también estoy de acuerdo con lo que dice Jorge, te quiere dedicar a la política. En España podría haber incluso una escuela de geopolítica que no tenemos, mientras las grandes potencias sí que la tienen. Pero, hombre, hay que ser más riguroso, y con un tema como la Gran Armada, es que si uno analiza esa guerra, como decía, por ejemplo, ante Efraín, nombrando a Nicieza, ¿no? Que es uno de los grandes expertos en historia naval. Las armadas fueron, si eso fue un acontecimiento puntual, pero tú tienes que ver todos los acontecimientos que siguen a aquello, ¿no? Entonces, bueno, yo creo eso muchas veces, para que daño no hacen, o sea, que beneficio no hacen ni uno ni otro, porque al final lo que te das cuenta de la historia es que es complejísima. Mira, te voy a poner un ejemplo. Yo tuve un bisabuelo que fue militar y estuvo en Filipinas. Y claro, para nosotros en la familia nos faltan ciertos datos, porque es un hombre que muere en los años 30, muere ya muy mayor, ¿no? Y muchas veces tú vas recopilando datos que te dice un primo, datos que te dice otro primo. Y ahora, por ejemplo, un tío mío tenía papeles, que no he tenido tiempo todavía de revisarlo, y yo ni sabía que existían esos papeles. Pues ahora a lo mejor, gracias a esos papeles de mi bisabuelo, pues me cambia completamente la historia que nos habían contado el bisabuelo que estuvo en Filipinas, ¿no? Claro, la historia es muy compleja. Entonces, ocultar hechos que no me interesan o quedarme con el tópico, con el estereotipo. Si tú quieres dedicarte a la política, dedícate, pero no utilices la historia para tus fines. Pero es más, si te vas a dedicar a la geopolítica, sé serio, porque Jorge lo dice también muchas veces, que es que la hispanidad es Occidente. El amigo Francisco Núñez de Marco siempre lo ha dicho, el primer atlantismo fue hispano. La primera potencia que une las tierras con el Atlántico, como el mar que cambió la historia, eso fue la monarquía católica, fue España, ¿no? O sea, bueno, pues... Chicos, si vas a hacer algo de eso, por lo menos sé serio, pero no te inventes historia con China o con
Putin o con Pericos de los Palotes. Una cosa, Emilio, si me permite solamente un detalle que se me quedó en el tintero, ¿no? Que si en esos 2 siglos que transcurrieron después del episodio de la llamada Armada Invencible, si en esos 2 siglos posteriores España no tenía flota, entonces ¿cómo se explican los convoyes? El sistema de los convoyes de Indias que han sido... exacto, de los galeones, en el sistema de convoys que, como han dicho los expertos en historia naval, que después fue emulado por el resto de las potencias, incluso todavía en la Segunda Guerra Mundial el sistema de convoy que se implementó en el Atlántico estaba inspirado en los viejos convoys del Imperio Español en los siglos XVII y XVIII, que era un sistema casi inexpugnable porque a diferencia de lo que puede creer el que se guía por fantasías hollywoodenses, los convoyes casi nunca podían ser asaltados por los piratas o los corsarios de lo inexpugnable que eran, y el poderío de las naves creadas por los astilleros españoles, y el hecho de que en el siglo XVIII las 2 armadas más poderosas eran la española y la inglesa, y la española, por supuesto, prevaleció durante casi todo el siglo sobre la inglesa. Entonces, ¿dónde queda ahí la chorrada que suelta este señor si vas a analizar eso? Y ojo, y te lo está diciendo alguien que no es experto en historia naval, pero que sabe lo suficiente, ¿no? No, y es importante este ejemplo que señalas de la flota de Indias, ¿no? O la flota de los galeones, como queramos llamarlo, porque ahí demuestra que España no estaba atrasada en cuanto al sistema naval y que poseía pues una flota. Y para desmontar este bulo, ¿quién ganó la guerra? Esta guerra de 1588, el capítulo de la Armada Invencible, la ganó España e hizo que la firma de paz con Inglaterra fuera muy favorable, ¿no?, para la monarquía hispánica. Pero bueno, vamos a ir al próximo clip. No sé si quieren agregar algo antes de seguir al próximo clip. ¿No? No. Vale, perfecto. Vamos a seguir con el próximo. Y bueno, digamos que lo que hace Marcelo Gullo es acabar también creando otra leyenda negra antiliberal, antioccidental, como ha dicho Antonio también, antibritánica o anti-yanqui también, en muchos aspectos bien conectadas pues con el indigenismo anticapitalista más furibundo, ¿no? Pero toca hablar de un tema muy fetiche de los manipuladores históricos, que es la malvada dinastía de los Borbones. Ya hemos asomado un poco el tema en este podcast. Y es que en el fondo todos los ataques contra la dinastía de los Borbones es porque actualmente son los jefes de Estado de España, ¿no? Y quieren debilitar la figura del rey y atacarla, para, por supuesto, instaurar una república en España de tintes, pues, digamos, los de izquierda o marxistas o etcétera, ¿no? Ese es el verdadero objetivo. Veamos un tuit de Santiago Armesía donde señala lo siguiente, abro comillas: me hace gracia que algunos hispanoamericanos me digan que no critico a la monarquía mientras me defienden. Sin saberlo, la leyenda negra. Si los Borbones fueron los grandes introductores de la leyenda negra en el mundo hispano, los Borbones son todos negros legendarios. Curioso que tilda a los Borbones de introducir la leyenda negra en España cuando fue Carlos III, un Borbón, justamente el que funda el Archivo General de Indias para atacar a la leyenda negra antiespañola, sobre todo con documentación, ¿no?, que es lo que vale para estos casos. Pero bueno, Marcelo Gullo va mucho más allá y defiende las figuras de los mal llamados libertadores, que fueron prácticamente los destructores de la monarquía hispánica junto a Napoleón, ¿no? Echándole toda la culpa, pues, Gullo a los Borbones, a la dinastía. Hasta ha llegado a decir que las independencias americanas ocurrieron porque la familia real española no viajó a América, cosa que es falsa, es hacer ciencia ficción. Y como dice bien Antonio, no se tiene consideración con los Borbones, que gobernaron tan solo 100 años en América, pero con los 2 siglos de las repúblicas en América, que han sido un rotundo fracaso, ahí sí hay que tener paciencia y no criticar. Pero bueno, veamos las palabras de Marcelo Gullo cuando lo entrevisté en Venezuela Provincial sobre este tema, ¿no? Voy a compartirlo, Efraín. ¿Se ve?
¿Vale? Por eso no hay que ensañarse ni con Bolívar, ni con San Martín. Ensañarnos no llevaría absolutamente a nada, llevaría a la incomprensión del momento. Pero hay una responsabilidad histórica muy importante que tienen no solo Fernando VII, sino los Borbones, porque hay algo que se desconoce. Es que cuando se produce el cambio de monarquía, cuando termina el gobierno de los Austrias, termina el gobierno de los Borbones, el primero de ellos era un francés, era el nieto, se entiende, del rey de Francia, que gobernó España durante 40 años. Era un hombre profundamente antihispánico, que odiaba todo lo que España había representado durante 40 años. En los teatros de Madrid se ejecutaron obras de teatro que se burlaban de la conquista española de América, obras que eran negrolegendarias, obras que predicaban la leyenda negra, pero en los mismos teatros de Madrid. Y a esos teatros asistió toda, se entiende, la nobleza española, aplaudiendo, se entiende, que se burlasen y denigrasen su propio pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó que muchos hispanoamericanos creyeron la leyenda negra, pero la creyeron porque se predicaba en España. En España misma se predicaba la leyenda negra. Entonces, si la leyenda negra se predicaba en España, debería ser cierta. Si la leyenda negra era cierta, entonces España era un monstruo, entonces había que independizarse. Pero esto tiene una culpa fundamental en el primer rey de los Borbones, en Madrid, en España, que fomentó esto. Es decir, España, el imperio se suicidó al hacer esto. Lógicamente a él quería no importarle esto porque era denigrar a lo que habían sido sus antiguos enemigos, que eran los Austrias, ¿no? Es decir, los descendientes de Isabel y de Fernando, de Carlos I de España, de Felipe II. Entonces, él fomentaba esa degrina, esos insultos, ese denigrar, se entiende, a Cortés, a Pizarro, a Isabel, a Fernando, a Felipe VII, porque habían sido sus enemigos, ¿no? Entonces, nunca hay que olvidarse de esto, porque hay muchos historiadores que cargan las tintas sobre el joven Simón Bolívar o el joven San Martín, sin darse cuenta que en España se fomentaba esto. Es decir, la misma monarquía estaba socavando los cimientos del imperio al aceptar la leyenda negra, porque no eran españoles, eran franceses en el trono de España, eran aquellos que habían odiado todo lo que España siempre había representado. Pero ¿no cree que a veces desde Hispanoamérica se suele endiosar estas figuras y eran seres humanos con errores y con aciertos? Por supuesto, porque después vino, se entiende, la independencia, y en cada república hispanoamericana hubo una guerra civil, encubierta o no, donde ganó el sector pro-británico, profundamente anti-español, y entonces la interpretación de lo que había sido una guerra de familia, una guerra civil, se trastocó. Es decir, la interpretación de los acontecimientos fue hecha por una élite hispanoamericana absolutamente pro-británica. Absolutamente pro-británica. Y por lo tanto se construyó una falsa historia, transformando lo que había sido una pelea entre hermanos, una guerra civil, una guerra de familia, en algo totalmente distinto, que no había sido así interpretada por los mismos que habían luchado en ese momento. Culpa de los británicos, ¿no? De los malvados británicos. ¿Quién quiere ir primero, chicos? A ver. Bueno, si no hay otro voluntario, mira, es que ¿sabes qué pasa? Es que ese es el problema cuando tú haces malabarismo para tergiversar la historia y utilizarla, instrumentalizarla políticamente. A mí siempre me ha llamado la atención un tipo específico de personajes o personas que se autotitulan de hispanistas, ¿no? Y que además les gusta repartir carnés de hispanismo, ¿no? Y entonces estas personas, a la hora de analizar el proceso independentista, se enredan todos, ¿no? Y se enredan todos porque, por una parte, tratan de absolver o defender o absolver a los caudillos independentistas, pero por el otro lado cargan contra los británicos, lo cual es una absoluta incoherencia, porque entonces tú defiendes a los caudillos independentistas, pero entonces los culpables son los británicos. No tiene sentido, no tiene lógica si utilizas el más mínimo sentido común y analizas objetivamente la historia, ¿no?
te lo digo yo, que yo no soy nada sospechoso, yo no caigo en esos maniqueísmos, y tú me conoces bien y sabes que yo no satanizo a los independentistas, yo no caigo en eso también, ese extremismo de muchos dentro del hispanismo de meter a todos en el mismo saco, a todos los independentistas, y satanizarlos como engendros del diablo, engendros de Satanás, hijos de perra, etcétera. O sea, yo no caigo a esos extremos, y tú sabes muy bien que yo algunos independentistas, incluso en la etapa posterior a la independencia, siento cierta admiración por algunos, como por ejemplo José Antonio Páez en su etapa posterior a la separación de Venezuela de Colombia, o de la Gran Colombia, como presidente de la República, defiendo su labor, ¿no? Entonces yo no soy nada sospechoso de caer en maniqueísmo y satanizar a todos los independentistas, pero lo que me llama la atención, y lo que yo encuentro absurdo, incomprensible, es que tú vayas a defender a los independentistas en general, y por otro lado cargues contra los británicos. Es que no tiene ningún sentido. Y por otro lado, la leyenda negra antiborbónica, de eso nosotros hemos hablado hasta en programas, eso, que lo que pasó aquí en España, que fue un cambio de dinastía, eso era lo más común que ocurría en todas las monarquías europeas, sobre todo en las mayores. Eso era pan nuestro de cada día. O sea, bueno, hablando simbólicamente a lo largo de los siglos, o sea, ¿cuántas veces cambió de dinastía Francia, o cuántas veces cambió de dinastía Inglaterra, ¿no? Entonces, no se explica muy bien, o no terminan de convencer estos... y ojo, que yo no soy tampoco un borbónico, un fan absoluto de los Borbones, pero lo que yo no entiendo es por qué ni me consiguen convencer, porque no me presentan argumentos sólidos, que el cambio de dinastía a los Borbones fue el principio del apocalipsis, ¿no? Fue el principio del mal, ¿no? O sea, que la llegada de los Borbones haya podido traer cosas negativas, muy posiblemente, ¿no? Es algo normal, como también seguramente trajo muchas cosas positivas, ¿no? Pero achacar a los Borbones la culpa de todos los males, a mí también me parece totalmente absurdo, ¿no? Además de que para ya final del siglo XVIII, estos reyes Borbones de franceses ya tenían muy poco, ¿no? Entonces, realmente es lo que pasa simplemente cuando alguien manipula la historia, y además se demuestra que no es realmente un historiador ni un conocedor, que investigador, que se mete, como dices tú, en las fuentes, hunde los brazos ahí a navegar, a buscar, sino simplemente toma por aquí, por allá, lo que me conviene, lo exagero, y lo demás lo ignoro, lo omito, y bueno, y hago un revoltijo ahí donde lo que hago es justificar mis sueños húmedos ideológicos, y punto, ¿no? Eso es todo. Sí, la manipulación política de la historia, ¿no? Y bueno, Jorge, entonces, ¿los malvados Borbones son culpables de la leyenda negra antiespañola? Pues hombre, yo creo que ahora mismo con estas palabras Felipe V se tiene que estar revolviendo en su tumba. Y fíjese que no le llegaba el nombre ni siquiera de Felipe V, dijo no, de Madrid, desde Madrid. Sí, de Madrid, no sabía ni. Pero Felipe V tiene que estar, que vamos, que trina con este tema. No, pero además es que esta opinión está completamente en contra de la anterior, ¿no? Del anterior vídeo. O sea, sí. Entonces, ¿quiénes son los malos? A mí que me lo cuenten, que me hagan un resumen. ¿Quiénes son los malos? ¿Los Austrias o los Borbones? Porque es que estoy perdido. Unos atacaron la industria y los otros son los creadores de la leyenda negra, es lo que entendí yo. Es cuando ya dices, bueno, pues es que la verdad es que este caballo está cojo, totalmente. O sea, no vamos a ir a ningún sitio con él porque está cojo. Es que, pero claro, ahí tienes, como te digo, si es que el problema no es él, el problema él tiene sus intereses, y es como Donald Trump, pues tiene sus intereses y los va a cumplir a toda costa. Pero el problema es la cantidad de gente que atrae con estas diatribas. Es una cosa... El problema son los palmeros, vuelvo a decirlo, no es el protagonista. O sea, decirme que es que los Borbones son los culpables de todo, cuando precisamente en mi parte, lo que yo estudio, que es la América española, es cuando florece, cuando mejor está, cuando mejor administrada está, cuando más industria hay precisamente también en la América española, cuando
precisamente se pueden independizar porque ya no dependen de la corona, no dependen de España, se pueden independizar. Imagínate el nivel de adelanto que tenían ya todos esos países. Y sobre todo decir, no, es que a los independentistas pues hay que tratarlos con cariño. Joder, macho. Pues no sé. ¿Cómo explicamos todo lo que llevamos estudiando durante tantos años? ¿Cómo lo explicamos? Es que es imposible explicar, o sea, claro que desde dentro nos estamos dando un tiro en el pie y él es el primero que está apretando el gatillo con lo que está diciendo. Pero claro, como es el Mesías, como no se le puede contradecir en nada, con el tema de la insubordinación fundante, que ya se parece un poquito también a los teóricos de la Gustavo Bueno, ¿no? Que se inventan cosas de este tipo y luego nos la intentan meter con calzador, sea como sea. Pues claro, ellos son los filósofos, ellos son los eruditos y los demás somos como tontos. Y entonces cuando tú estás estudiando tu historia y ves que lo que estás estudiando, los documentos van totalmente en contra de lo que se está proponiendo, no ya desde los indigenistas, es que desde esos teóricos que supuestamente los tenemos en nuestro ala, pues no sé, igual es que me tengo que, no sé, dedicar a las chapas o porque claro, ya os he dicho desde el principio que cuando escuchas estas cosas te quedas sin argumentos, te quedas en shock, no sabes qué contestar porque dices, oye, hay gente que lleva estudiando la historia de España toda una carrera y llegan estos y se lo tiran por tierra, pero con mentiras además, ¿no? Con mentiras, con exageraciones, con... No sé, es que no se le puede decir mucho. Estamos dando vueltas más o menos a la idea básica desde el principio y es que yo creo que este y otros como este pues son infiltrados, los tenemos infiltrados y entonces pues nos están tirando abajo todo el trabajo que hace el hispanismo, pero claro, la gente, yo creo que muchos, esos tantos miles de libros que han vendido, yo creo que no los han leído, porque yo tengo gente muy solvente, amigos muy solventes, que me dicen, pues no he podido pasar del primer capítulo ni de la página 10, es que es incomprensible, es una maraña de datos mal conexionados que no llevan a ninguna parte. Entonces, claro, tantos miles de libros, pues ¿qué me llevan a decir? Pues que el libro se coloca en la estantería y esta gente que le promociona mucho, pues se alimenta de los memes y de las redes sociales, de los 140 caracteres y poco más. Pero en cuanto te pones a analizar seriamente, se cae por su propio peso. Pero bueno, igual ya en lugar del paraguas nos tenemos que meter dentro de un tanque, porque nos van a caer. Ya os digo que por todas partes. Pero bueno, aquí estamos, aguantando chaparrón. Sí, bueno, yo creo que hay muchos intereses detrás, sobre todo de establecer y hacer publicidad a este tipo de trabajo. Pero Antonio, la independencia es culpa de los Borbones, ¿no? Tú siempre lo dices, que los Borbones gobernaron solo 100 años en América, pero con 2 siglos de la República en América, que han sido un rotundo fracaso. Así hay que tener paciencia y guardar silencio. Y curiosamente él defiende las figuras de los libertadores porque San Martín es argentino. ¿No será que sale un poco el chauvinismo por ahí? Bueno, y San Martín fue durante 22 años soldado borbónico, o sea que claro, San Martín, yo creo que hay todavía más mitos que Bolívar, porque San Martín se le añade el mito del criollismo que es rotundamente falso, ¿no? Con lo de Felipe V, vuelvo a lo que decía al inicio, o sea, que estamos intentando juzgar dinastías del antiguo régimen en base a criterios nacionalistas modernos. Igual que muchas veces se dice, pues yo qué sé, que Bernardo de Galvez o Villano eran liberales. Yo en absoluto estoy de acuerdo con eso, en tanto y en cuanto eran hombres del antiguo régimen. Y en el siglo XXI liberal significa una cosa que en el siglo a finales del XVIII no significaba. Pero bueno, en el caso de Felipe V, hombre, Felipe V fue educado en castellano. O sea, Felipe V tuvo su profesor de español, como ha demostrado el historiador Alberto Bravo, tenía un muy buen nivel de español. Fíjate lo que te digo, probablemente sería mejor que el nivel que tenía Carlos I, probablemente. Y él fue, a Felipe V le hubiera sido mucho más cómodo decir, mira, yo me quedo en Francia como uno más de la familia real y punto, pero es que Felipe V tenía más de Austria que de Borbón por sangre. Era el descendiente más directo del rey Carlos II. Y a su vez, que era descendiente de los Austrias, y él se hacía representar como descendiente de los Austrias y defensor de la Inmaculada Concepción como rey de España,
Hombre, que a su vez era descendiente de los reyes de Castilla, porque es que si nos ponemos así, la dinastía de Borgoña, que entró en la Edad Media en Castilla y Portugal, entonces tampoco valen como reyes, ¿no? Entonces, el aplicar ese anacronismo nacionalista de no, Felipe era francés, bueno, pues entonces Carlos I sería alemán, ¿no? O austriaco, o yo qué sé. O Carlos I era un castizo de Chamberío de la calle Sierpe. Entonces, claro, cuando no me interesa. Juan Carlos I es italiano, entonces. Claro, entonces cuando no me interesa una cosa, pues la quito y cuando no y voy encajando el rompecabezas como me conviene. Pero que esto no es de una persona, de esto por desgracia, esto es de una corriente que nos viene arrastrando especialmente, no exclusivamente, pero sí en el siglo XIX se arman todo este tipo de relatos. Pues claro, los nuevos estados nacionales tienen a su vez que armar un discurso nacional. Y los que gobiernan España en el siglo XIX muchas veces le echan la culpa a los del siglo XVIII, ¿no? Entonces, un poco lo que venimos arrastrando. Pero claro, cuando intentamos ser rigurosos en serio, no podemos caer en eso y encima utilizarlo, ¿no? Como una rueda para que nos den más me gusta. O sea, no, eso no es serio. Además, no es que no sea serio, es que no es real. Es que no es real. Incluso con el papel de la independencia hay un dato que siempre se omite, y ese dato de los pocos que lo sacan en su día es Francisco Núñez de Largo. Carlos IV estaba dispuestísimo a hacer una reforma en los virreinatos, ya estaba hecho, porque el conde de Aranda, cuando España ayuda a los Estados Unidos en su independencia, hace una serie de observaciones y él ya ve cómo ese nuevo país se va a expandir hacia los dominios de España, que esos territorios son muy difíciles de defender. Y lo que él propone es enviar príncipes españoles a los virreinatos y formar equipos de gobierno propio, manteniendo los vínculos militares, diplomáticos y económicos. O sea, una Commonwealth. Es lo que está proponiendo el conde de Aranda. Y Carlos IV en 1808 estaba dispuesto y se iba a hacer. Lo que pasa es que en ese año invade Napoleón, luego entran nuestros amigos ingleses, en fin, y pasa lo que pasa, ¿no? Y también, pues, en fin, el poco talento de algunos españoles de la época, todo junto y revuelto. Pero que, vuelvo a lo mismo, cuando tú omites datos, manipulas uno, exageras otro, entonces es que no comprende, y eso te afecta mucho en comprender la realidad actual. Te quiero decir, porque teniendo la posibilidad de conocer tu historia, de apreciarla, de valorarla, ¿para qué vas a caer en relatos, además, que son pesadísimos y que no benefician? Pero porque no son reales. Entonces lo que hace es que te deforma tu pensamiento en la realidad y eso te lastra mucho a la hora de construir un futuro. Porque pasa muchas veces lo he hablado con Jorge con respecto a la visión que tenemos de Estados Unidos, ¿no? Si de verdad conociéramos la historia española y el papel español o hispánico en los Estados Unidos, a lo mejor eso nos da una inyección de orgullo, de curiosidad, si en España se promocionaran más este tipo de investigaciones, porque hay gente con capacidad para eso, ¿no? Y yo creo que eso sería, incluso, fíjate, beneficiaría incluso a la sociedad a la hora de tener más conocimiento acerca de nuestra posición histórica. Pero por desgracia acaban primando determinados relatos que son absurdos, la verdad. Y llama mucho la atención esa doble vara de medir, cómo se ataca a los Borbones, pero con los Libertadores no te metas, ¿no? Y sabiendo que hay un culto en torno... Volvemos a lo mismo, la construcción del discurso a partir del siglo XIX, pero claro, es que eso no es historia, eso es otra cosa. Sí, y hay una cosa, Emilio, que a mí se me ocurre, que si por ejemplo tú señalas que España con los Austria era poco menos que una porquería, con los Borbones también. Por otro lado, defiendes a los independentistas, no, pero lo que yo digo, no sea que en el fondo, el malo es no sea que el bueno es San Martín y Bolívar, esos son los buenos. No, pero no sea que en el fondo tú veas un negro legendario pro independentista que simplemente te disfrazaste de hispanista por oportunismo, porque en el hispanismo había una oportunidad, una beta de conseguir lo que no habías conseguido antes en tu vida, ¿no? No sea que más bien los tíos van por ahí, que en el fondo tú eres un negro legendario pero independentista. Entonces por eso tú compras más bien la leyenda negra en el fondo de que España siempre fue
un imperio desastroso, poco menos que una porquería. No sería como que si nos situáramos, por ejemplo, en la Granada de comienzo del siglo XVI y ves a un tipo bien situado y tal, que supuestamente es más cristiano que el Papa, pero de repente el tipo no come cerdo, no bebe vino, a cierta hora del día tiene la tentación de tirarse de rodillas al suelo, no sea más bien que los tíos van por ahí, que tú eres un negro legendario pero hispanista, sanmartiniano, no sé qué, pero que viste en el hispanismo una oportunidad de vender libros y todas estas cosas. Sí, bueno, es, digamos, que la manipulación política, ¿no? de la historia. Y justamente él que ha fracasado en vender su insubordinación fundante en Argentina, en Brasil, luego en Venezuela con Chávez y luego en Bolivia con Evo Morales, ha ido en fracaso y bueno, toca el turno de España, ¿no? Así que bueno, si quieres podemos ir haciendo pues las conclusiones y reflexiones finales de este podcast. Y para finalizar, bueno, hay que decir, tanto Marcelo Gullo como Santiago Armesilla, por no hablar de otros pseudo historiadores hispanitas, entre comillas, sobre todo una mujer con nombre de ave, pero bueno, no haremos promoción. Con estos dos yo creo que es suficiente y que están muy infiltrados en el hispanismo, ¿no? O sea, yo creo que es bastante suficiente. Pues estos individuos dicen un montón de disparates históricos en sus libros y en sus conferencias, y eso lo sabe cualquiera con unos mínimos de conocimientos de historia, y es preciso recalcar que manipulan la historia para poder infiltrar al hispanismo con sus ideas políticas, sean del marxismo, sean del peronismo, etcétera, y lo lamentable es que lo están consiguiendo. Así que tener una alerta dentro del movimiento hispanista para que no se dejen engañar, porque estos son los verdaderos caballos de Troyas dentro del hispanismo. Así que bueno, tus conclusiones, Jorge. Pues bueno, yo creo que ya las hemos sacado más o menos. Te doy toda la razón en que ya da la sensación de que estamos infiltrados. Más que un apoyo, en muchos casos se ve todo lo contrario. Y claro, como además esto se enfoca únicamente en 2 o 3 personajes, ¿verdad? Pues a los demás, ya solo por escasez de repercusión, porque todos estos acaparan toda la repercusión. Los demás, como a mí me han dicho en alguna ocasión, me han dicho, es que usted se está aprovechando del trabajo que han hecho ellos. No, perdona, yo llevo peleándome aquí con esta gente más años que ellos llegaron después y me están diciendo que soy yo el que se está aprovechando. Entonces, pues bueno, llega un momento en que el que tiene el mayor altavoz, el mayor megáfono es el que más adeptos consigue, ya diga la verdad o no la diga. Y es lamentable. Pero bueno, que quizás la realidad que nos ha tocado vivir, no sé si el tiempo dará o quitará razones, a lo mejor con el tiempo pues esta gente quedará olvidada y la verdad se sacará, o a lo mejor no, o a lo mejor será esto el comienzo del final. El caso es que, bueno, pues ahí vamos a dejar seguir a ver con expectativa, a ver cómo se desarrolla esto, pero sí es cierto, ya lo he comentado yo con Antonio más de una vez, en que esto ya parece un circo, o sea que ya no es algo serio, ya no es... cada vez nos aparece gente más rara, ¿no? Y cada vez con teorías más locas. Y pues es que sí, resulta que yo no entiendo muy bien, la mayoría del hispanismo está ahora en el camino de sacar la verdad sobre los independentistas, y ahora tenemos ahí que esa entrevista no la conocía yo, tenemos esa entrevista que le hiciste tú en la que dice que no, que hay que tratarlos bien. Pues ya lo he dicho más de una vez, ya me habéis oído más de una vez, que digo que nos estamos enfocando en solo el enemigo británico, pero los enemigos los tenemos por todas partes y a lo mejor hasta los tenemos dentro. Y claro, cuando tú no echas la culpa a quien realmente la tiene, pues se va de rositas y sigue trabajando como una hormiguita para destruir todo el trabajo que estás haciendo. Poco más se puede añadir, ¿no? Yo no sé a quién te referías, ya me lo dirás en privado, a quién te referías con la de apellido de ave y pues, nombre de ave. Nombre de ave.
Bueno. Algunos sabrán quién es, pero bueno, no quiero hacer más publicidad ni tampoco hacer esto personal. Simplemente estamos analizando las ideas de cada quien. Pero bueno, Antonio, ¿no te llama la atención que tengan bastante repercusión y bastante recursos? Hace poco vimos carteles en el mismo metro de Madrid diciendo nada por lo que pedir perdón, ni santos ni héroes. ¿No te llama la atención? No, sí, bueno, ¿verdad? Desde luego, si algunos se quejan de estar perseguidos, es una persecución muy extraña, ¿no? Porque tienen una infraestructura que ya quisiera uno para uno. Pero bueno, yo al final, concluyendo, además ya estoy contra el tiempo, me quedaría con eso, que probablemente por encima de nombres y apellidos, estos por desgracia son corrientes que se han formado, que vienen de hace mucho tiempo y que desde luego no son beneficiosas ni se basan en la verdad. Ni unos ni otros, pues como te digo, que andan con una especie de leyenda rosa inglesa, ¿no? En el caso que nos ocupa, yo creo que es lo que dice Jorge, que todavía hay mucho que investigar, mucho por hacer y que esto pues no nos beneficia. Bueno, hay personas que tienen labia, que tienen habilidad, que tienen, mira, no sé, pero que yo como conclusión creo que al final es la complejidad de nuestra historia la que nos ayuda y que ojalá los investigadores y los historiadores, pues, qué sé yo, tuviéramos... Es lo que dice Jorge, por ejemplo, en Luisiana. En Luisiana, yo no sé cuántos consejeros culturales franceses hay, pero es que cuando uno ve muchas veces, con honrosas excepciones, cómo desde España se enfocan estos temas, pues que demasiado poco pasa. Entonces yo vuelvo al final a lo mismo. Tantos enemigos exteriores sí, que los hemos tenido, que los tendremos, pero que hasta que no limpiemos la casa por dentro, los demás accesorios. Efraín, ¿no crees que a veces la culpa de que se haya derrumbado el Imperio Español la tenemos los mismos hispanos? ¿Y tus conclusiones? No, por supuesto que sí, ¿no? Totalmente. Es que la culpa fundamental fue de nosotros mismos, pero es que en línea con lo que dice Jorge y lo que él ha comentado, lo que dice que ha comentado con Antonio, es que realmente ese es el problema, que el hispanismo cada vez más se ha convertido y se parece a un circo de frikis, ¿no? Y yo te voy a decir, y dicho sea de paso, ¿no? Quiero aclarar que para mí frikis no tiene necesariamente una connotación negativa, ¿no? Porque de hecho, yo en algunos aspectos concretos soy un poco friki, ¿no? Entonces, y no me desagrada el día del orgullo friki tampoco, no, pero hay frikis buenos y frikis malos, ¿no? Entonces, en este sentido el hispanismo lamentablemente se está convirtiendo en un circo de frikis en el sentido negativo y de payasadas conspiranoicas, ¿no? O sea, y es triste, es lamentable porque ciertamente en línea con lo que dice Jorge, claro, yo estoy seguro que cuando empezó a surgir lo que después se denominaría el hispanismo, que no era otra cosa que un sentimiento identitario, ¿no? Y una corriente de revisionismo, o más que revisionismo histórico, más de búsqueda de la verdad histórica y de reivindicar el legado hispánico. Y como bien dice él, habían héroes anónimos como el mismo Jorge o eso, personas que fueron precursores. Pero entonces después de repente, de la noche a la mañana, llegan unos iluminados, unos santones, unos demagogos, se meten, se apropian de esto, lo quieren convertir en una especie de movimiento político basado en teorías conspiranoicas y en locuras y entonces lo terminan derivando hacia un circo de frikis y entonces, claro, todo esto se ha ido degradando y lamentablemente, como dice Jorge, el problema es que hay mucha gente que sigue eso, porque desgraciadamente hay mucha gente que prefieren ser frikis, ¿no? Que prefieren y escuchar a un profeta, un falso profeta que le está predicando estupideces, que le está predicando teorías conspiranoicas, entonces entonces ya tienen el cielo ganado con su parroquia solamente con decir, oh, qué malos son los ingleses y tal, y entonces y todo es con los anglosajones, la masonería y toda esta cosa, y entonces y vivir instalados en una realidad de hace
más de 200 años, ¿no? Y entonces no se dan cuenta que así los están manipulando y los están desviando de los que son los enemigos reales de hoy, ¿no? Y los enemigos reales de hoy sabemos muy bien quiénes son, que son el neocomunismo, el nuevo marxismo, el globalismo, el islam militante, China, o sea, esos son los enemigos reales, no que si los ingleses, no sé qué, cuando Gran Bretaña y España están igual, ¿no? Que son dos, lamentablemente, por desgracia, España y Gran Bretaña, los dos, son dos países en decadencia, ¿no? Que están sumidos en decadencia y al borde de la desintegración, o sea, que estamos buenos para estar, y el problema no es que nos quieran destruir, el problema es que somos irrelevantes, y somos irrelevantes porque somos precisamente por cosas como esta, que estamos siguiendo a falsos profetas, a mesías payasos y cayendo en la tupé de los frikis y de los locos conspiranoicos, ¿no? Entonces, y es triste que por lo menos, claro, la gente prefiere seguirlos a ellos que seguir, por ejemplo, a estos 4 locos que estamos aquí, que claro, que decía que como nosotros no tenemos madera de estrellas mediáticas o de influencers, no sé, quizás somos muy feos, no sabemos hablar, no somos aburridos, no sé, entonces por eso no tenemos legiones de seguidores, pero bueno, así está el mundo. No somos los Mick Jagger de la historia, ¿qué vamos a hacer? Exacto. Bueno, ya para ir concluyendo, ha sido todo un gustazo compartir con vosotros el día de hoy y bueno, decirles al público que no se dejen infiltrar ni por estos caballos de Troyas, ¿no? Que buscan pues manipular la historia en pro de vendernos sus ideologías políticas. Así que bueno, recordarles también que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más personas. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en Venezuela Provincial, tanto en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook. Si quieren ser patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon, tanto el de Venezuela Provincial como el de Antonio Moreno Ruiz. No sé, Jorge, si tú también tienes Patreon. No tiene Patreon. No tengo. Vale, bueno, pero... Dice lo que ya me informaréis. Si hay pasta por en medio, ya sabéis que... Vale. Bueno, igual tienen venta su libro Presidio a través de Amazon a nivel mundial, para un libro muy recomendado. Lo hemos entrevistado aquí en la casa en Venezuela Provincial. Y bueno, seguir también a Efraín en sus redes sociales, que siempre está activo, ¿no? Sobre todo en Twitter, Efraín, ¿no? Sí, en Twitter con Efraín Jorge, sencillo, y bueno, y este canal Omega Arts Group, ¿no? Art Bruce, así, bueno, y Antonio también está, como hemos dicho, en Patreon, en Twitter como un andaluz indiano, en Facebook también, ¿no? Así que bueno, aprovechamos también para enviarle un saludo y un fuerte abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriel Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales, Serna y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle, Antonio Miraquien, que esa es otra forma de apoyarnos haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube en Venezuela Provincial. Y también Antonio, ¿ah? Mi paisano Fran García. Así es, chicos. Así que bueno, hasta una próxima oportunidad y un fuerte abrazo para todos. Chao, adiós. Chao. Hasta luego.